En algunos contextos también se puede dar el caso de la disimilación, es decir, la diferenciación de vocales. Sobre todo, esta disimilación se da en el contexto de la mutación de I átona por una E. Recuerden que todo esto se puede enmarcar en el esquema que hemos planteado para las vocales. Es decir, la I busca, por decirlo así, de una manera metafórica, una resolución cercana. Y lo más cercano en el contexto fónico es la vocal E. Así tenemos la disimilación en polesía, comezaría, y también un caso que yo he escuchado, que sería acá un caso de ultracorrección, fotocopiar, porque esta forma suena como a una fotocopiar, parece ser como a una forma poco cuidada o vulgar. Dentro de este campo de la asimilación encontramos también esto que podemos llamar atracción vocálica, es decir, siguiendo también con el esquema de las vocales que ya hemos planteado tantas veces, podemos ver cómo ciertas vocales, como por ejemplo en este caso, en los dos primeros casos la A, atrae la pronunciación de la E, abriendo su pronunciación hacia la posición más abierta en el sistema vocálico. Entonces abre la E de legaña en lagaña, abre la E de tangerina en tanjarina, y aquí cierra la E de vestido en la I de vestido. Es decir, si lo vemos bien, también es una forma de asimilación en el sentido de las reglas generales que venimos comentando. Entonces, la E se cierra hacia una I. Esto de decir se abre o se cierra tiene que ver precisamente con si se aproxima a esta situación, se abre, y si se aproxima a esta situación, decimos que la vocal se cierra. Bien, avancemos. El proceso de analogía, ya hemos dicho que se da en muchos casos, pero nosotros aquí lo vamos a tener en cuenta sobre todo para contemplar cómo se dan analogías en desinencias verbales. Así, por ejemplo, tenemos el pretérito perfecto de andar, que es anduve, que es una forma irregular, y en muchos casos hace una forma regular en andé. Lo que eso es un caso. Otro caso es lo que hemos mencionado también acerca de la parágoge consonántica, de la forma de segunda persona del singular en pretérito perfecto. También tenemos el caso de las analogías en los participios irregulares, que en muchas oportunidades hacen formas que parecen más, se asemejan más a formas regulares, como frito por freído. Bueno, ahí vemos muchos elementos interesantes de analizar, como además la diptongación de la I y la sonorización de la dental. Y el otro ejemplo, roto, rompido. De esto hay muchísimos ejemplos. También hay un caso de analogía que no está puesto aquí, pero, por ejemplo, tenemos la conjugación del verbo andar en primera persona, andoi, por analogía con verbos
irregulares como estoy, soy, doy. Bien. Veamos el análisis de algunos casos concretos para lo cual he tomado palabras provenientes del sustrato patrimonial latino. Entonces tomamos, por ejemplo, una palabra que ya la hemos visto, pero para sistematizar un poco todo lo que hemos aprendido, revisamos cómo ha evolucionado, por decirlo así, de dominum a dueño. En primer lugar, observamos este rasgo general que es el apócope de la nasal bilabial. Luego, como segundo rasgo, la apertura de la vocal U final. Luego, la síncopa de la consonante postónica. Entonces nos quedaría dobno. Y en este contexto vemos la diptongación de esta O tónica y la palatalización de esas dos nasales en contacto. Por lo tanto, tenemos la forma dueño. Lo mismo, el mismo fenómeno es para la forma domina. Domina, domna, dueña. Acá podemos ver que también tiene otra resolución en la cual no se diptonga el sonido. Entonces tenemos doña. Fíjense cómo es súper interesante ver cómo los hablantes van buscando y van logrando distintas formas de resolver estas cuestiones fonéticas. Y fíjense que la forma apocopada de dueño es don para el masculino. Entonces tenemos doña y don. Fíjense en este sentido todas las posibles variantes sobre una misma palabra. Veamos otro ejemplo. Bueno, aquí el ejemplo que ya también lo anuncié. Tenemos también la apócope de la nasal bilabial, que sucede como una generalidad, como pérdida de las desinencias nominales del latín, la apertura de la U final en O, la sonorización de la oclusiva en posición intervocálica y la prótesis vocálica para ayudar a la pronunciación de este grupo consonántico. Bien. Otra palabra, ficatum. Aquí también se da las generales como la apócope de la nasal bilabial final, la apertura de la U en O, la sonorización de las dos oclusivas en posición intervocálica. Entonces tenemos el par del sonido velar sordo en el sonido velar sonoro y el par del sonido dental sordo en su correlativo dental sonoro. Luego la féresis de la fricativa inicial, que esto es un rasgo muy común en la conformación del español,
que ya hemos dicho o hemos anunciado que algunas veces se asocia a la influencia del idioma vasco o el euskera, lo cual, como ya hemos dicho, también es un tema bastante amplio para desarrollar. Lo importante aquí es que ese sonido se pierde. Nosotros lo representamos mediante una H, pero eso es una regla ortográfica decidida por la Real Academia de restituir ese sonido, restituir un indicio de ese sonido etimológico a través de una letra. Bueno, son ciertas contradicciones o ciertas arbitrariedades que tienen las decisiones académicas. El otro caso que también ya hemos comentado es el de Feminam. También tenemos la apócope de la nasal final. La A permanece porque no hay forma de que se abra mucho más en el esquema de las vocales castellanas, y además ya vamos a ver que la A es una de las vocales más estables. Luego se produce la síncopa vocálica de la vocal postónica. Este es el caso que en este contexto se produce la epéntesis que hemos dicho, que hemos anunciado, de este sonido, de este grupo consonántico, y finalmente podemos decir que se da la supresión del sonido fricativo inicial, que como en el caso anterior se restituye luego como un rasgo ortográfico pero no fónico en la época de la Real Academia Española. Fíjense acá con respecto a esta forma o a este estado antes de la epéntesis, como esta palabra ha dado, o este estadio de transformación ha dado en otras lenguas otras resoluciones, en otras lenguas romances, como por ejemplo en francés tenemos femme, porque no se ha producido precisamente este fenómeno del que hablábamos. No se ha producido ni la epéntesis consonántica ni la aféresis o la pérdida del sonido inicial. Con esto entonces damos por finalizada esta presentación general de todos los fenómenos que podemos observar en los procesos de cambio lingüístico en el campo de la oralidad y por lo tanto en el campo del registro fonético. Nos vemos en una próxima clase.